¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. El Duende. Investigación, recopilación y adaptación, por la doctora Emma Pellicer, para LM Terror Nocturno. Cuentan que el duende era uno de los ángeles preferidos por Dios, ya que en el cielo era uno de los ángeles que tocaba el arpa. Sin embargo, era un ser muy ágil y al que le gustaba hacer travesuras sin parar. Un día hizo una travesura muy grave. Como se portó mal, Dios decidió mandarlo al infierno. Pero primero había que atraparlo y detener sus travesuras. Así que para ello, unos ángeles usaron un tiple bien templado. Un tiple es un instrumento musical muy parecido a una guitarra. Al final, su castigo fue vagar eterna y solitariamente en la tierra, lo que aprovechó para seguir haciendo de las suyas, mientras caminaba y exploraba el campo, o por donde sus pies tocaran piso. Quienes lo han visto lo describen de color verde, nariz larga, como un anciano de tamaño pequeño, con vestimenta vieja, remendada, con un abrigo de lana y zapatos muy largos. Suele emitir chillidos que asustan. Dicen que habita normalmente en las zonas rurales, por las fincas más lejanas y en los bosques con árboles muy altos, cerca de ríos y quebradas, en cuevas y escondites oscuros, ya que son lugares que utiliza para llevar a cabo sus fechorías. Ya que es un bromista pesado y fastidioso, con una picardía natural, se le escucha hablar de chistes, mover de lugar y ocultar objetos, atar cosas, tanto a los campesinos como a sus familias. Le gusta llevarse a niños pequeños, especialmente aquellos con cabello largo. Cuentan, los invita a jugar con él en medio del bosque, hasta altas horas de la noche, cuando los padres encuentran a su hijo, si es que lo hacen. Lo encuentran arañado, sucio, con mucha hambre, fiebre y con alergias en todo el cuerpo. Pero se dice que el niño debe ser bañado lo más pronto posible, con agua bendita para protegerlo, o de lo contrario, se convertirá en un niño salvaje. Es por ello que se dice que una manera de evitar que el duende se robe un niño es mantenerlo con el cabello corto. De esta manera, el duende perderá interés en su víctima. Con los borrachos, sobre todo los que están perdidos por el alcohol y no tienen ni idea hacia dónde van, los va guiando hasta lo más profundo del bosque, los amarra y los desviste. Y con los hombres y mujeres que son infieles, los conduce por un camino inesperado, cayendo en sus juegos malévolos y dejándolos en medio de la locura. En otras palabras, a los infieles los destruye psicológicamente. Le gusta hablar de piropos a mujeres hermosas, pero con las jovencitas busca tener amoríos. Dicen que cuando el duende se enamora de una muchacha, se le mete a la casa para molestarla y acosarla. Y he aquí una breve historia. Se cuenta que en algún lugar de Colombia, un señor de apellido Pantoja tenía dos hijas hermosas y jóvenes, en las que un día el duende se fijó. Las comenzó a perseguir, las molestaba en su casa y cuarto, y no las dejaba dormir. Las jovencitas decían que mientras dormían, sentían que un hombre se les acomodaba a un lado, que las pellizcaba y las tocaba, pero cuando prendían la luz, no había nadie. Un día le comentaron al párroco del pueblo: «Padre, imagínese que alguien nos está persiguiendo». A lo que el cura les respondió: «Deben confesarse, y luego les doy la comunión». A partir de esa misma noche, el duende las agarraba a mordiscos y no las dejaba dormir. Parece que el remedio agravó la situación con este ser. Fue entonces cuando un vecino de ellas les dio la solución a su problema. Les contó del tiple, que es lo único que al parecer espanta a los duendes. Y ellas le dijeron a su papá que consiguiera uno para poder dejarlo listo en la noche, que ya casi se acercaba. El papá rápidamente lo consiguió y lo dejaron encima de una mesa en la habitación de las mujeres. En la noche, llegó el duende y vio el tiple que sonaba. Este continuó sonando por un largo tiempo. Cuando las mujeres entraron a la habitación, se dieron cuenta que nadie lo estaba tocando. Se acercaron al tiple y este se quedaba en silencio. Al llegar el amanecer, el tiple dejó de sonar, pero ya no estaba en la mesa donde lo habían dejado. A partir de ese entonces,
El duende no regresó jamás. El duende y la niña. Investigación, recopilación y adaptación por la doctora Emma Pellicer para LM Terror Nocturno. Dicen que en un lugar que se llama El Maguey, cerca de Tamazunchale, un duende tiene su madriguera. Como todo duende, tiende a hacer travesuras, pero algunas familias las fastidian más que a otras, al grado de tener que cambiarse de esa casa para liberarse de ellos. También se dice que los duendes son muy enamorados, y se cuenta que un duende, desde que vio a una niña muy bonita, se quedó prendado de ella. La seguía a todos lados, e intentaba no molestarla para caerle bien. Incluso se sentaba al lado de ella a la hora de comer, y se comía casi toda su comida. Después de un tiempo, los padres empezaron a notar que su hija comenzó a adelgazar y luego a enflacar. Y fue cuando los padres comenzaron a preocuparse, pues pensaban que ella comía bien todo el tiempo. También empezaron a notar que su hija platicaba con alguien, pero cuando iban a ver, no veían a nadie. Llevaron a la niña al médico, quien no encontró enfermedad alguna, solo síntomas de anemia. Le dieron los suplementos que recetaron, pero seguían pasando los días y no veían mejor en su hija. Alguien les sugirió que por qué no la llevaban con el hierbero. Finalmente, cuando decidieron llevarla, él los sacó de dudas, pues no solo era hierbero, sino también brujo y curandero. El hierbero les dijo, después de inspeccionar a la niña y de platicar con ella sobre lo que le pasaba, que la pequeña estaba siendo acosada por un duende que nunca la dejaba, y era con quien la escuchaban oír platicar, y quien se comía los alimentos de ella. Les aconsejó a los padres hacer un espantapájaros, y que lo vistieran con ropa de la pequeña. Luego se dirigieran a la cima del cerro, y que ahí lo enterraran. Pero el consejo más importante que les dijo fue que a partir de que hicieran el espantapájaros, no dejaran salir de casa por motivo alguno y por algunos días a su hija, ya que tenían que esconderla para que no fuese vista por el duende, pero que cuando estuviese listo el muñeco, lo cargaran como si fuese su hija y lo pasearan unos minutos antes de llevarlo al cerro, para que el duende los viera y los siguiera. Los padres así lo hicieron, y efectivamente, el duende los siguió a la cima del cerro. Se cuenta que el duende ya no regresó a la casa, pues había visto a dónde llevaron y dejaron a la niña. Así fue como, poco a poco, la pequeña comenzó a recobrar la salud y los padres la tranquilidad. Por otra parte, algunos aseguran que llegaron a ver varias veces al duende ir cuesta arriba del cerro. Al parecer, por un largo tiempo, el duende subía al cerro, creyendo que encontraría a la niña, pero jamás la encontró. O al menos, eso es lo que se sabe. La casa de mi tía. Relato compartido por mi seguidora Sol Rivas a través de mis redes. Hola, soy seguidora de tu canal. Escucho tus relatos por las mañanas y creo tener un buen relato para ti. Espero sea de su interés. Mi historia comienza tras mi divorcio. Yo en ese momento era madre de dos hermosas niñas. Tras terminar los trámites me contacté con mi tía, la cual no estaba en el país, ya que yo había perdido muchas cosas, entre ellas un hogar y una casa en la cual vivir junto a una de mis hijas. Mi tía accedió a darme un lugar donde quedarme, justo en el mismo barrio en el que vivía con mi ex esposo. Aquella casa era muy amplia, tenía un gran garage, la cocina, el baño y el cuarto de lavado estaban aparte de la sala y comedor, y las habitaciones se encontraban en un segundo piso. Acomodé las pocas cosas que tenía, y el primer día dormimos en la sala de aquella gran casa. Luego de eso nos instalamos todos en el cuarto principal del segundo piso, ya que ese era el cuarto más amplio. Durante las noches, empecé a escuchar pasos, pasos que se oían como si fueran masculinos, pesados y lentos, los cuales recorrían las escaleras desde abajo, y seguido se escuchaba cómo recorrían cada uno de los cuartos que estaban alrededor del nuestro.
Transcurriendo los días, ya con el tiempo de estar en aquella casa, me hice muy amiga de una de las vecinas. La primer gran experiencia ocurrió un día en el que mi vecina y yo escuchábamos música y estábamos sentadas en el escalón de la puerta principal. Dentro de la sala habíamos puesto un closet y al lado de él se escuchó el estridente sonido de un manojo de llaves cayendo al suelo. Mi vecina del susto rápidamente se puso de pie y se paró a mi lado. Seguido de eso, una corriente fuerte de aire frío pasó sobre mí, poniendo mis cabellos de punta al instante. La corriente fue tan fuerte que revolvió las hojas de los árboles que estaban frente a la casa. Pasaban los días y se escuchaban ruidos extraños por la casa, golpes en las paredes y los pasos se intensificaban. Con el tiempo y siendo cada vez más cercana a mi vecina, ella nos platicó que antes ahí vivía una anciana avariciosa, tacaña y malhumorada, la cual falleció dejando su patrimonio enterrado en algún lado de la casa, y que debido a eso, quedó su espíritu malhumorado, atormentando a quien estuviera ahí. Con el pasar del tiempo tuve una nueva pareja, me embaracé y tuve a mi tercer hijo. Debido a mi parto, decidí hacer un cuarto improvisado en la sala del primer piso, ya que en mi condición no podía subir y bajar escaleras. Un 31 de octubre del 2016 a las 12 de la noche, recuerdo especialmente que ese día la luna estaba en todo su esplendor y, con la intensidad de su luz, podía verse con claridad el interior de la casa. Mi hijo para ese entonces ya tenía 1 año. Yo estaba en la sala con mi hija mayor, y de un momento a otro, del garage, que por cierto, teníamos lleno de cajas y muebles sin ocupar, empezamos a escuchar cosas extrañas, pero le restamos importancia, cuando de repente, del garage, se escuchó un grito infantil diciendo mamá, y seguido de eso, un niño salió corriendo de la puerta hacia las escaleras, las cuales subió. Mi hija mayor y yo nos miramos fijamente, y sin pensarlo, mi hija salió corriendo tras del niño, temiendo que fuera su hermanito pequeño. Al regresar del piso de arriba, ella dijo no haber encontrado a nadie, por lo que fuimos a revisar el cuarto que estaba en la sala, encontrándonos con la sorpresa de que mi hijo estaba tranquilamente durmiendo en la cama, lo cual nos sorprendió muchísimo. Cabe mencionar que no somos personas muy temerosas, así que realmente no le dimos mucha importancia. Con el tiempo, luego de esto, las cosas se tranquilizaron. No ocurrían muchos sucesos y poco a poco fuimos dejando de percibirlos. Actualmente nos mudamos, pero estoy segura de que los nuevos propietarios experimentarán sucesos, ya que los espíritus parecían ser muy selectivos. Esta historia que les cuento le sucedió a mi madre. Las lagañas de perro. Relato enviado a través de mis redes. Créditos a quien corresponda. Recuerdo que las personas mayores de mi pueblo solían decirnos a los niños que si nos poníamos las lagañas de los perros en los ojos, podríamos ver todo lo que ellos ven. A mí siempre me daba curiosidad saber qué era lo que los perros veían cuando aullaban, especialmente por las noches. Sin embargo, la idea de ponerme lagañas de perro en los ojos me parecía bastante loca. Pasaron los años y, con el tiempo, olvidé esa creencia, hasta que una noche, mis perros empezaron a aullar sin parar. Estaban inquietos, casi aterrorizados, como si algo invisible los estuviera atormentando. De repente recordé lo que decían los ancianos, y armado con el valor de un adulto, decidí intentarlo. Salí al patio, me acerqué a mis perros, tomé un poco de sus lagañas con el dedo y las puse en mis propios ojos. Miré a mi alrededor, pero no vi absolutamente nada. Pensé que era solo una vieja tontería para asustar a los niños, así que frustrado volví a la casa, me lavé la cara y me fui a dormir. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando los perros volvieron a aullar, aún más desesperados que antes. Fastidiado me levanté y salí al patio para regañarlos, esperando que se calmaran. Justo cuando iba a darme la vuelta para entrar a la casa, vi a doña Tencha. Estaba de pie, afuera de su casa. Pensé que, como era de esperarse, los aullidos la habían despertado, pero al cerrar la puerta, un escalofrío recorrió mi cuerpo.
doña Tencha había fallecido hacía ya un año. Me quedé paralizado, sin aliento, cuando al girar hacia la sala, vi a un hombre sin piel atravesando el cuarto rumbo a la cocina. Los perros comenzaron a rasguñar desesperadamente la puerta, mientras mi corazón latía con fuerza y el aire parecía abandonarme. Entonces escuché un susurro, claro y tembloroso, proveniente de uno de ellos. «Sal de la casa. Ellos están adentro». La Moira. Relato enviado a través de mis redes. Créditos a quien corresponda. Una de las colonias más pintorescas de la ciudad también tiene su lado terrorífico. Basta con darse una vuelta por la calle José Vasconcelos para descubrir una casa que te pondrá los pelos de punta. La Moira. Corrían los años 70, cuando el pequeño Marco jugaba en la calle. De pronto, al ver la puerta abierta de una solitaria casa de la colonia San Miguel Chapultepec, entró para fisgonear. Caminó por sus pasillos, guiándose por algunos ruidos que escuchó. En ese momento, la curiosidad lo invadió más que el miedo, hasta que vio algo que lo marcó. En una de las habitaciones, encontró el cuerpo de otro niño. Marco corrió hasta salir de ese horrible lugar. Llegó a su casa y contó lo sucedido. Pero, como en la mayoría de los casos, los adultos creyeron que era una fantasía. Y así pasaron los años sin que nadie entendiera aquella macabra historia. Una mañana el niño ya era más grande. Decidió regresar a aquella aterradora casa para demostrar a los incrédulos que lo que vio no era obra de su imaginación. Pero los planes no salieron como él esperaba. Se dice que Marco fue encontrado en el interior de aquella casa, de la misma manera en que años anteriores encontró al niño. Hasta el momento no hay una explicación lógica de lo sucedido. Sus familiares nunca supieron qué fue lo que sucedió. Los vecinos de aquella casa comentan que hay manifestaciones del más allá, como ruidos y gente que observa desde la ventana, situación que causa escalofríos, tomando en cuenta que el lugar no está habitado. Hace unos años se intentó cambiar la imagen de la Moira, convirtiéndola en un centro cultural, donde se pretendía que las únicas manifestaciones dentro fueran artísticas, pero no duró mucho y cerró sus puertas. Actualmente, en la casa se realizan algunos recorridos nocturnos, con el fin de encontrar alguna presencia del más allá. También se comenta que dentro del lugar se hacen sesiones espiritistas y que hay posesiones demoníacas. El alma en pena del hotel. Relato compartido a través de mis redes. Créditos a quien corresponda. Era verano y me dirigía a un curso de formación académica. Yo era uno de los ponentes. Salí de la ciudad de Guadalajara a buena hora, pero un accidente automovilístico nos detuvo varias horas, lo que retrasó mi llegada a la ciudad de San Juan de los Lagos. Pasaba de la medianoche y no quería llegar tan tarde al lugar del congreso, así que decidí dormir esa noche en un hotel. Frente a la central de camiones había varios, pues San Juan es un lugar de peregrinaje por una imagen famosa de María que ahí se venera, la Virgen de San Juan. Todos se encontraban llenos, así que caminé un poco, buscando sitio en alguno. Finalmente, en el quinto que visité, me atendió un joven recepcionista que quizá vio mi cansancio y angustia por no encontrar dónde descansar. «No tenemos habitaciones disponibles», me dijo. «Bueno, hay una, pero no solemos ofrecerla». «¿Y no podrías hacer una excepción?», pregunté sin pensarlo. «Son casi las 2 de la madrugada y a las 7 la dejaré. Solo es para darme una ducha y dormir unas horas». El joven lo pensó un poco. «Bueno, pero no me pague. Mejor ya en la mañana». ¿Estará tan mal el sitio?, pensé. Sin embargo, era una habitación normal. Había cama, buró, una mesa, televisión y, sobre todo, baño con agua caliente. Me duché y de inmediato me acosté, pues en verdad estaba cansado.
Soy de los que solo duermen en extrema oscuridad. Cualquier luz me impide dormir. Así que cerré bien las cortinas que daban al patio del hotel y apagué todas las luces e inmediatamente me ganó el sueño. Una luz intensa me despertó. Era la luz del baño. Pensé que se habría encendido por algún mal contacto. La volví a apagar y cerré la puerta. Hacía algo de calor, así que no me cubrí y dormí solo con ropa interior. No tenía mucho de haber conciliado de nuevo el sueño, cuando sentí la opresión de un cuerpo sobre mí. Lejos de experimentar el miedo propio de cuando se te sube el muerto, sentí algo diferente, pues esa presencia me acariciaba y me provocaba una sensación sexual inusual. Claramente intuía que ese peso encima de mí era de un hombre y no de una mujer. No podía tocarlo, estaba paralizado, pero él sí recorría todo mi cuerpo. Yo estaba boca arriba y me invadía el miedo, unido al deseo. Nunca había sentido aquello. Yo tenía entonces 27 años. Imaginé que alguien se había metido a la habitación. Incluso pensé que sería el joven recepcionista. No podía abrir mi boca ni mis ojos. Era extraordinariamente real. Empecé a tratar de moverme y a resistirme, forcejeando con aquello que me oprimía. En un fuerte movimiento logré abrir los ojos y la luz del baño me lastimó la vista. La puerta del baño estaba abierta de par en par y la sombra de un cuerpo colgaba de la base de la regadera, balanceándose como un péndulo. Era el cuerpo de un joven. Tenía los ojos abiertos y la lengua de fuera, yaciendo ahí sin vida. Como pude, salí corriendo a la recepción. El recepcionista estaba adormilado en un sillón. Se sobresaltó al verme y le dije: «Hay un joven colgado en la habitación. Ven, por favor». Se levantó y me puso la manta con la que él se estaba cubriendo, pues hasta entonces me di cuenta de que yo estaba desnudo. «Cálmese, no hay nadie», me dijo. «Sí, le insisto que me acompañe», le contesté. Fuimos al cuarto y efectivamente no había nadie. Todo estaba apagado. Eran las 5 de la mañana. Por eso no quería rentárselo. Hace 3 años, un chico de 17 cometió una desgracia aquí. Solía venir con su pareja, un hombre mayor que aparentemente ese día lo dejó o le dijo que tenía alguien más. El tipo se fue y el muchacho se quedó. A la mañana siguiente, la señora de la limpieza lo encontró. Desde entonces suele aparecerse, curiosamente, solo a los varones. Terminé mi café, regresé por mis cosas y esperé en la recepción a que dieran las 7 para irme a mi curso. Nunca olvidaré aquel encuentro y la inmensa soledad y tristeza que esa habitación reflejaba antes de irme. Le pregunté al recepcionista si sabía cómo se llamaba aquel joven, del cual su fantasma me había seducido. Solo me dijo que su nombre era algo que desconocía. El hombre de la esquina. Relato compartido a través de mis redes. Créditos a quien corresponda. No sé si sea la oscuridad la que haga que recuerde aquella noche de agosto. Lo que viví jamás podrá salir de mis recuerdos, y hoy se los contaré. Hace unos años, cuando aún no me había casado con mi esposa y éramos todavía novios, solía devolverme muy tarde a mi casa. Y esa noche del 24 de agosto no fue la excepción. Después de haber ido a cenar y platicar hasta muy tarde, me despedí de mi novia y me dispuse a regresar a mi casa. Mi reloj marcaba las 12:38 de la noche, y la verdad estaba un poco preocupado, pues estaba muy oscuro y mi casa estaba un poco retirada. Cualquier ruido me asustaba. Sentía que alguien venía detrás de mí, siguiéndome. El ambiente era muy tétrico. Escasa luz, solo la que proporcionaba la luna, y yo caminaba muy rápido, casi corriendo. A lo lejos vi una esquina con un faro de luz, y en ella se encontraba un hombre fumando, lo cual no se me hizo extraño, dado que es un vicio muy común en nuestra sociedad. Al pasar frente a él, me hacía un silbido, al cual no hice caso. Debido a esto, el hombre volvió a silbar, y ahora sí me echó un grito. «¡Hey, amigo!».
¿Puedes venir un segundo? Le dije que iba apurado, que qué se le ofrecía, a lo que me dijo que iba a un lugar, pero no sabía cómo llegar. Precisamente el lugar al que él iba quedaba a una cuadra de mi casa. El hombre me dijo que si podía acompañarme, que así nos hacíamos compañía. Pude notar un acento extraño, pero le contesté que sí podía acompañarme y que le diría dónde estaba el lugar que estaba buscando. Me pude dar cuenta que en efecto no era de esta ciudad. Me comentó que era de un pueblo en Oaxaca cuyo nombre no recuerdo, pero que ya había estado aquí para hacer negocios anteriormente. Platicamos muchas cosas. La verdad, yo no recuerdo toda la plática, pero no era una mala compañía. Al contrario, me platicaba muchas cosas interesantes. Pero la verdad sentía que hablaba como si fuera de otro tiempo. Las palabras, los refranes y todas las referencias eran antiguas, así que decidí preguntarle qué hacía en esa esquina. El hombre me dijo muy serio: no sé lo que hago aquí, pero sí sé que en esa esquina tuve una pelea. Me empujaron y me dio un golpe en la cabeza. Después de eso caí al piso. Me quedé sin palabras y sin pensarlo volteé hacia los pies del señor y para mi sorpresa no miré nada. Este hombre venía flotando y al voltearlo a ver pude ver un rostro pálido, sin vida. Miré hacia el frente, me despedí sin voltearlo a ver y salí corriendo sin ver hacia atrás hasta que llegué a mi casa. Sin duda este hombre no sabía que ya no pertenecía a este mundo. Por lo que pude vivir, sé que no era una mala persona, solo no había trascendido y tal vez habló conmigo en busca de alguna ayuda. Sea lo que sea este suceso, me marcó hasta el día de hoy. La tumba de la Llorona. Relato compartido a través de mis redes. Créditos a quien corresponda. Si hay una leyenda que todo mexicano sabe, es la de la Llorona, pero muy pocos conocen la historia de la tumba de la Llorona. En el pueblo mágico de Jerez, Zacatecas, específicamente en el Panteón de Dolores, se encuentra una tumba que ha llamado la atención de más de un ciudadano. La tumba tiene la estatua de una mujer, y aunque para muchos les parece una virgen, su rostro manifiesta dolor, sufrimiento y soledad. Incluso, algunos comentan que se le ha visto llorar, mover sus manos, lagrimear y hasta cerrar los ojos. Cuando la famosa estatua cierra los ojos, significa que la Llorona salió en busca de sus hijos, pues muchos saben que entre la locura de la mujer, les quitó la vida a sus 3 hijos de la manera más cruel, en un río. Y aunque al poco tiempo se arrepintió de lo cometido, ya era demasiado tarde. Ahora solo le queda cargar con esa pena tan grande que nunca va a terminar. Después de su muerte, continuó en la búsqueda de sus hijos, pues los habitantes de Jerez comentan que siguen escuchando los desgarradores lamentos de la mujer, acompañados del tan famoso "ay mis hijos". Entre los rumores de la estatua, se dice que cuando ésta tiene los ojos cerrados, se escuchan los gritos de dolor de la mujer. Incluso, se sabe que cuando la Llorona anda suelta, los niños corren peligro, pues si el fantasma anda por las calles y se encuentra un niño, lo toma pensando que ha encontrado a su hijo, pero cuando se da cuenta que no son ellos, se los lleva para nunca volver. El piso de arriba. Relato compartido a través de mis redes. Créditos a quien corresponda. Cuando era niño, mi familia se mudó a una casa vieja y enorme de 2 pisos, con espaciosos cuartos vacíos y tablones que rechinaban. Mis padres trabajaban, así que usualmente me quedaba solo al venir de la escuela. Un día que llegaba un poco tarde, la casa todavía estaba oscura. ¿Mamá? Llamé y la escuché decir con una voz cantarina desde el piso de arriba. ¿Sí? La llamé de nuevo mientras subía las escaleras para ver en qué habitación se encontraba, y de nuevo me respondió con un ¿sí? Estábamos redecorando por ese tiempo, y no sabía ubicarme entre ese laberinto de habitaciones, pero ella estaba en una de las más alejadas, al final del pasillo. Me sentí intranquilo, pero supuse que era normal y me dirigí a ver a mi madre.
sabiendo que su cercanía apaciguaría mis miedos. Justo cuando tomé la perilla para entrar en la habitación, escuché la puerta principal abrirse y a mi mamá decir con una voz alegre: «Cariño, ¿estás en casa?». Di un salto hacia atrás sobresaltado y corrí hacia las escaleras para ir con ella, pero volteé desde los primeros escalones. La puerta de esa habitación que estaba por abrir se abrió lentamente, haciendo un quejido. Por un breve instante, pude ver algo ahí dentro. No sé lo que era, pero sin duda, me estaba mirando. Espíritus anclados. Relato compartido a través de mis redes. Créditos a quien corresponda. El término desencarnados alude a las almas de aquellas personas que, tras dejar su cuerpo, o sea, desencarnar, no completaron el proceso de migración en el momento del fallecimiento y permanecieron anclados en una especie de limbo entre el mundo espiritual y el mundo material. Existen muchas razones por las que los desencarnados deciden no trascender al plano espiritual. Una de las principales es la falta de fe en la divinidad o la creencia en su no existencia. También puede suceder que los desencarnados se crean indignos de trascender o decidan conscientemente permanecer en la tierra por la necesidad de estar cerca de sus seres queridos. Otros deciden permanecer por apego a sus posesiones materiales, llámese dinero o propiedades, o simplemente para satisfacer necesidades bajas, como la venganza, por lo que se adhieren al campo áurico de determinados individuos con el propósito de traerles desgracias e infortunio. Esta situación puede ser utilizada por personas inescrupulosas como practicantes de la magia negra, quienes potencian la acción de los desencarnados para causar un mayor daño, afectando al individuo incluso a nivel psicológico y material. Sea por razones negativas o positivas, la presencia de desencarnados en el mundo material no es natural y generan desgaste de energía a aquellas personas a las que se adhieren. Por ello, debemos ayudarlos a retomar el camino, utilizando siempre el amor. Es comprensible que, después del fallecimiento de seres queridos o personas que ejercieron una influencia benéfica en nuestra vida, sintamos alivio al percibir cerca su presencia, así sea de forma inmaterial. Sin embargo, debemos ser conscientes de que esto representa hasta cierto punto un poco de egoísmo de nuestra parte. Mientras más tiempo permanezcan a nuestro lado, más se alejarán del trabajo espiritual que deben ejecutar para su próxima encarnación. Si practicas la espiritualidad y crees en la existencia de Dios, la divinidad, el universo, o como desees nombrar a la deidad, debes ser consciente de los ciclos de vida, muerte y renacimiento. Es un tema sensible para todos, sobre todo cuando hay amor de por medio y la necesidad de proximidad. Pero es el momento en que la fe debe de prevalecer. Mantén la seguridad de que, aún a través de la distancia entre los mundos material y espiritual, el amor puede ser sentido y la luz que envíes será recompensada. La viuda. Relato compartido a través de mis redes. Créditos a quien corresponda. Era una noche cálida y apacible, cuando Ernesto, un acaudalado hacendado de la Patagonia, salió a dar una vuelta en su caballo para revisar sus tierras. Lo único que se escuchaba en medio del paisaje eran las pisadas del equino y su propia respiración. Nadie se atrevía a ir a robar sus cultivos desde que hacía aquellas rondas nocturnas. De pronto, Ernesto escuchó un ruido que lo sobresaltó, pero cuando se dio la vuelta no encontró a nadie. «Qué raro», pensó. «Juraría que…». No le dio tiempo de seguir el hilo de sus pensamientos, pues de pronto sintió unos brazos helados que lo abrazaban por la espalda, y cuando miró por encima de su hombro, se encontró con la esquelética figura de una mujer vestida de negro, con un velo que ocultaba su rostro. A través del encaje,
Sus ojos refulgían como dos brasas de fuego, iluminando una cara que era de puro hueso. Ernesto soltó un alarido de horror. Su caballo se encabritó, y lo último que vio antes de caer y perder la conciencia fue la silueta de aquella aparición flotando por encima de su cabeza. A la mañana siguiente, el hombre se despertó en su habitación con la frente vendada. Su capataz lo había encontrado inconsciente en medio del campo, ya de madrugada, por lo que había ido rápidamente en busca de ayuda para trasladarlo a la casa. Don Jorge, el capataz, se sintió muy aliviado al ver que por fin había despertado. ¡Qué susto nos dio! Ya ve por qué le advertí que no saliera a cabalgar de noche. El campo es peligroso, jefe. No fue el campo, repuso Ernesto. Me pareció ver a una mujer, sentada en mi caballo. Salió de la nada. ¿Esa, jefe? Esa es la viuda. Y siempre se aparece a los hombres que andan solos en la noche. ¿La viuda? Sí, dijo el capataz. verá, muchos años atrás, se dice que habitaba en Argentina una hermosa mujer que había encontrado al hombre de su vida. Los dos estaban muy enamorados y se casaron para vivir felices. Y así lo hicieron por un tiempo, hasta que el esposo de la muchacha falleció, a causa de una misteriosa enfermedad. Y ella sintió tanta pena que se dejó morir consumida por la tristeza. Ernesto no daba crédito a lo que estaba escuchando. Dicen que desde entonces, la viuda no puede descansar en paz y sigue buscando en este plano al hombre que alguna vez amó. Es por eso que intercepta a cada jinete o caminante que encuentra solo por el camino. Siempre los abraza para comprobar que son la persona a la que busca. Pero cuando se da cuenta de que no es así, una furia terrible se apodera de ella y casi nunca hay salvación para su víctima. Usted ha tenido mucha suerte. Si la viuda lo encuentra de nuevo, podría no dejarlo escapar. Desde aquel día, Ernesto dejó de salir al campo por las noches, traumatizado por aquel encuentro sobrenatural. La muñeca pupa. Relato compartido a través de mis redes. Créditos a quien corresponda. Pupa es una muñeca italiana, de la cual se dice que se mueve por sí misma, que sus expresiones faciales, así como sus brazos y piernas, cambian. También se dice que mueve las cosas que la rodean en el estante cerrado donde está guardada. Desde el fallecimiento de su dueña en 2005, las actividades de Pupa han aumentado considerablemente y pareciera que quisiera ser liberada de su prisión. Aún utiliza su traje original de fieltro azul, así como algunos otros accesorios originales, y a pesar de su delicado aspecto, se dice que sus actividades son vastas. Sus dueños reportan que al pasar cerca de su estante, escuchan pequeños golpes en el cristal y al voltear, descubren la mano de la muñeca tocando el vidrio, además de observar a la muñeca en distintas posiciones dentro del estante. La particularidad de esta muñeca es que fue hecha a imagen y semejanza de su dueña en Trieste, Italia. Una costumbre muy arraigada en muchas partes del mundo, tanto así que algunas de estas muñecas tienen cabello real provisto por parte del niño o niña al cual emulan, o cabello humano vendido al fabricante de muñecas, como es el caso de Pupa. Por razones desconocidas, los espíritus se sienten muy atraídos a estos juguetes, y sobre todo a las muñecas, que son muy propensas a crear vínculos emocionales muy fuertes con sus dueños, los cuales han sido demostrados aún a pesar de que sus dueños hayan crecido o incluso fallecido. La dueña original tuvo a Pupa desde sus 5 o 6 años, allá por 1920, hasta su deceso en el 2005. La muñeca sobrevivió a los horrores de la Segunda Guerra Mundial, así como varios intentos de destrucción en fechas posteriores. Aún así, la muñeca siempre se mantuvo al lado de su dueña durante los viajes fuera de Italia hacia los Estados Unidos y de regreso. Actualmente, las actividades de Pupa solo se encuentran en el círculo familiar,
aunque su dueña anterior decía que su muñeca hablaba con ella y le advertía de algún peligro durante su infancia. Nunca se sintió asustada o con una reacción de miedo hacia su muñeca. Sin embargo, los dueños declaran que cuando pasan cerca de la muñeca, sienten que su mirada los sigue y que algunas veces se pueden ver cambios en las facciones de la cara de Pupa. Nunca grites, me lleva el diablo. Historia compartida por María Elena, redacción y adaptación por la doctora Emma Pellicer, para LM, Terror Nocturno. Esta historia ocurrió en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Por obvias razones, se han cambiado los nombres de las personas que se mencionan en este relato. Don Nicolás era el dueño de una imprenta, la cual se encontraba en el sótano de su casa, que era muy amplio y grande. Así como el negocio familiar de don Nicolás, había muchos otros más en los sótanos de las casas. Un día, don Nicolás salió para hacer algunos pendientes de la imprenta y le pidió a su joven hijo Leopoldo, un muchacho muy alto, de buen ver y un hijo modelo, quedarse a cargo de todo mientras él estaba fuera. Asimismo, les pidió a sus empleados que también estuvieran al pendiente y ayudaran en todo a su hijo. Leopoldo ya sabía mucho del manejo de la imprenta y era quien heredaría el negocio. Es por ello que don Nicolás se fue tranquilo a hacer los pendientes que tenía. Solo le recordó a Leopoldo que les iban a llevar un dinero que les debían y que estuviese muy al pendiente de ello. Durante el tiempo que estuvo ausente don Nicolás, pasaron muchos desperfectos dentro de la imprenta. Una de las máquinas comenzó a hacer mucho ruido, pero no le encontraban nada malo. Siguió pasando el tiempo y la máquina comenzó a sacar humo, pero no encontraban de dónde podía salir. Después de un rato empezaron a brincar las piezas de la máquina y una de ellas cayó encima de otra de las máquinas, haciendo que ésta se atorara. Pero no les dio tiempo de apagar la segunda máquina y los engranajes, al verse forzados, comenzaron a salirse de su lugar, haciendo que también comenzaran a saltar las piezas por todos lados. Estaban Leopoldo y los trabajadores tratando de resolver todo eso, cuando sonó el teléfono, que a duras penas sí pudieron escuchar debido a todo el escándalo que había. Como pudo, Leopoldo llegó hasta el teléfono para recibir la noticia de que no iban a recibir ese día el dinero que les debían. Y eso lo puso de malas, pues necesitaban ese dinero para el pago de insumos. Además de pensar que debido a la situación por la que estaban pasando, ese dinero era indispensable para arreglar las dos máquinas. Y eso que al menos la tercera máquina seguía funcionando. En eso estaba intentando colgar el teléfono, cuando la tercera máquina comenzó a echar piezas por todos lados. Leopoldo estaba tan desesperado porque parecía que nada salía bien ese día, que lo único que le quedó fue agarrarse la cabeza y gritar con todas sus fuerzas y mucho coraje: ¡Me lleva el diablo! En ese momento, ante su mirada atónita, se le apareció el mismísimo diablo de pie, frente a él, y en tono burlón le dijo: ¿Me llamabas? ¿Acaso quieres irte conmigo? Tengo mucho espacio en el infierno para ti. Leopoldo casi muere de un infarto, pero en lugar de desmayarse, salió corriendo de ese lugar, corriendo desesperado por las escaleras hacia arriba. Como pudo y a pesar de los tropezones, no paró de correr hasta salir de la propiedad. Detrás de él, los trabajadores le siguieron, a excepción de uno que cayó desmayado en el lugar y despertó después de 3 días en el hospital. Fue tal el susto y la impresión que se llevó, que a partir de entonces, Leopoldo fue adelgazando cada vez más y más, hasta perder más de 20 kilos. Leopoldo siempre cuenta, cuando le preguntan por lo sucedido de ese día, que todo es verdad, y que espera nunca regresar a ese sitio. Don Nicolás, al ver la afectación de su hijo y la rotunda negación a entrar de nuevo a su casa, decidió vender la propiedad y mudarse. Al paso del tiempo, Leopoldo fue calmando los nervios,
la angustia y la ansiedad que sentía. Y años después, se casó con una joven de la alta sociedad. Pero a pesar de seguir con su vida, el peso perdido nunca pudo recuperarlo, ya que la ansiedad, aunque controlada, aún sigue presente. El miedo a que se le aparezca el diablo otra vez permanece. Y lo que es peor, el terror a que se lo lleve el diablo no lo deja dormir la mayor parte del tiempo. En pocas palabras, quedó traumado de por vida. Y desde entonces, cuida mucho lo que grita cuando está desesperado. Los niños del árbol embrujado. Relato enviado a través de mis redes. Créditos a quien corresponda. Para llegar a Culco temprano, se debe atravesar una niebla densa que se disipa un poco cuando sale el sol. Y es que Aculco es un pueblo muy frío. No obstante, también es un sitio misterioso, puesto que existe un peculiar árbol donde se dice que una bruja encerró 3 almas inocentes. En la casa que está al lado de los lavaderos, existió una mujer bellísima. Su cuerpo era delgado y lucía una piel dorada y tersa. Solía peinar su largo cabello negro en una suave trenza que resaltaba la hermosura de su rostro. Sin embargo, casi ningún hombre se le acercaba, pues algo en ella inspiraba temor. La gente del pueblo decía que aquella mujer no era de fiar. ¿Y cómo podía serlo, si su familia era conocida por practicar la magia negra? Así que los muchachos recibían advertencias para mantenerse distantes, y los adultos ni siquiera eran capaces de verla a los ojos. Pasó el tiempo y aquella muchacha se convirtió en mujer. A la par, también se fue quedando sola. Entonces, un enorme deseo comenzó a gestarse en su corazón. Anhelaba tener un hijo. Estaba convencida de que sería una excelente madre. A pesar de que la gente no la quería, ella sería capaz de darle a su hijo la mejor crianza jamás soñada. Sin embargo, los años no perdonan, así que comenzó a ver aquel sueño como algo lejano. En ese momento decidió hacer algo, ya que ningún hombre se atrevía a unirse con ella en matrimonio. Recurriría a otros métodos. Poco a poco se dejó envolver por fuerzas oscuras. Debido a esto, su semblante cambió. Ya no era el de una joven resplandeciente, sino el de una mujer sombría. En sus ojos ya no había dulzura, sino rencor. Y por más que lo intentaba, no podía engendrar nada. Su vientre la había traicionado, y no se preñó más que de un odio creciente. El tiempo continuó su curso, y la ira y el odio creció en esa mujer. No obstante, cualquier dejo de cordura se extinguió cuando, un día, escuchó a 2 mujeres del pueblo cuchichear. Las insensibles mujeres comenzaron a burlarse porque aquella desgraciada no podía engendrar nada más que soledad. Cuando escuchó las burlas no hizo ni dijo nada. Sin embargo, eso no se podía quedar así. Entonces, la mujer de Aculco juró vengarse a costa de su propia existencia. No pasaron muchos días cuando cerró un trato con el diablo. La gente lo supo porque, cuando pasaban cerca de la casa, escuchaban que la mujer hablaba a gritos con alguien. No obstante, todos sabían que ella estaba sola. Además, los gritos eran como cantos, con una voz de ultratumba que hacía temblar a todo aquel desafortunado que la escuchara. Poco tiempo después, Aculco se volvió un pueblo lleno de terror. Primero desapareció un niño, luego 2, y por último, 3. Todos sabían que aquella bruja tenía algo que ver, así que un día, el pueblo armado de valor se reunió y fueron armados con antorchas, hachas y piedras hasta su casa. Querían quemarla viva. Sin embargo, nadie les abrió la puerta. Entonces, la gente decidió entrar por la fuerza. En ese momento, una niebla espesa cubrió el ambiente, y un frío sin igual los hizo temblar a todos. Al mismo tiempo, una voz profunda surgió del gran árbol que estaba frente a la casa. La voz era como de ultratumba,
Primero lanzó injurias y palabras de odio. Después, cuando el terror ya había apresado a todo mundo, confesó ser la misma mujer a la que habían llamado bruja. Y sí, ella había raptado a los niños como una venganza en contra del pueblo. En ese momento, un hombre quebró su propia pasividad y dio un hachazo al árbol. Sin embargo, un grito infantil y de profundo dolor se escuchó. Entonces, la bruja comenzó a burlarse y a decir que las almas de los 3 niños estaban atrapadas ahí junto con ella. Por eso, si dañaban el árbol, no solo ella sufriría, sino también los niños. Las madres de los pequeños desaparecidos estaban presentes en el lugar, así que rogaron al hombre que no dañara el árbol por piedad a sus hijos. El valiente hombre comprendió el pesar de las madres y asintió con la cabeza. Además, hizo prometer a todos que no dañarían el árbol. Pasaron decenas de años, y aquella historia se volvió una leyenda que se narra en Aculco. Cabe señalar que, según se cuenta, si clavas un cuchillo o algo filoso en el tronco de aquel deforme y gran árbol, primero saldrá una especie de savia blancuzca, que luego se teñirá de rojo. Después, si pones atención, escucharás los quejidos infantiles de dolor y las risas de la bruja de Aculco, quienes estarán ahí, por lo menos, hasta el final de los tiempos. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.